Vamos allá. Lío. Al lío. Buenas tardes, Álvaro. Hoy estamos con Álvaro Graciani para aclarar dudas y cosas que tienen que ver con el alquiler vacacional. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues buenas tardes, Juanjo. Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación a tu canal. Encantado de tenerte por aquí otra vez, porque estábamos hablando hace poco que la verdad es que la normativa que tenemos en este sector no deja de darnos tema de conversación. Me comentabas que en algunos sectores hay mucha confusión entre las diversas modalidades de alquiler que puede hacer, ¿no? Es decir, a veces los nombres nos llevan bastante a confusión, ¿no? Sin duda, para empezar, porque el concepto de vivienda turística o el nombre varía de una comunidad a otra. Vivienda con fin turístico, por ejemplo, en Andalucía. Vivienda de uso turístico en Madrid y en Galicia. En Cataluña es HV, también es un nombre en catalán. Entonces, depende de cada comunidad, tiene unas siglas, aunque la idea, es verdad que la idea general sí es más o menos parecida, pero confunde, confunde. Sobre todo cuando hablamos entre diferentes comunidades, que los propietarios y gestores, como siempre hablan unos con otros, pues en mi comunidad es así, en mi comunidad es así. Y a veces la idea que tenemos es la misma, pero la definición cambia un poquito. Claro, y a mí me ha pasado una cosa curiosa. Hay gente que te dice, no, no, ahora lo que necesitamos es que se armonice la regulación entre todas las comunidades. Yo, a lo mejor me puedes llamar pesimista, pero como ya sabes que vengo del mundo de la arquitectura y de la edificación, ya no aspiro a eso. O sea, en este país no hemos ido hacia una mayor armonización. Cada vez las normas son más dispersas. Entonces, yo creo que es mejor intentar tener claros los conceptos básicos de las ideas, de lo que son las cosas y luego ver cada uno cómo encajarlo en la normativa. Porque hay aquí una serie de ideas base, ¿no? Es decir, ¿qué son las que nos diferencian? ¿Cómo diferenciarías tú, a grosso modo, la idea base de diferencia entre un tipo y otro de vivienda, de alquiler de vivienda de temporada o turística o incluso puramente hotelero? La diferencia básica, quizás la podamos encontrar, y por hacer referencia a una normativa nacional, en la ley de arrendamientos urbanos. La ley de arrendamientos urbanos diferencia básicamente dos tipos de alquiler: vivienda y uso distinto de vivienda. Vivienda es pues, donde una persona reside habitualmente, donde vives tú, donde ¿Dónde se vivo yo. empadrona? ¿Dónde se empadrona? Sí, también, exactamente, donde vas a comer, donde duermes, donde estás todos los días, donde desarrollas tu vida íntima. Eso es una vivienda. Y luego tenemos uso distinto de vivienda, que es pues todo lo que no sea vivienda. Un uso distinto de vivienda pues es un despacho profesional, es un alquiler de un piso para estudiantes, es una persona que se alquile una vivienda 3 meses porque se va a trabajar a otro sitio, es un alquiler que se haga durante todo el verano porque voy con la familia a una casita de la playa todo el verano. He utilizado he dejado el del verano para el final, porque aquí es donde ya empieza un poco Claro. el jaleo. La misma ley, Tradicionalmente la cosa estaba muy clara, ¿no? En el sentido de ese límite entre las dos cosas que tú marcas con respecto a vivienda estaba tradicionalmente en los 12 meses, ¿no? Es decir, una persona estaba más de 12 meses, tenía una serie de derechos, una serie de protecciones, era su domicilio base, ¿no? Se empadronaba allí. Y luego, menos de 12 meses, pues era el alquiler de temporada, lo que decía la ley de arrendamientos urbanos. Pero luego nos ha venido esta ley, para los que son a veces, esta ley, perdón, esta normativa, para los que son menos de un mes, menos de 2 meses, variando según la comunidad, ¿no? Que es lo que hace un poco que sea más confuso de entender. sí, antes de comentar lo de la vivienda turística, respecto a la vivienda habitual, es verdad que existe la creencia de que era 12 meses ya es vivienda, menos de 12 meses no. Realmente la ley de arrendamientos urbanos no apela a la duración, sino a la finalidad del contrato. Es decir, cuando la finalidad de un contrato era vivienda, o sea, era para residir y así se estipulaba en el contrato, tú podías decir, no, me voy a vivir aquí 3 meses porque imagínate que tú no tienes dónde vivir Mm. y estás en un trabajador itinerante y vives 3 meses en Valencia, 4 meses en Barcelona, 5 meses en Lugo, pues tú irás haciendo contratos de vivienda porque es tu vivienda. Y también puede ser un contrato de temporada de 1 año y medio. Imagínate que bueno, un arquitecto, un director de obra, le sale un proyecto, vive en Orense y le sale un proyecto en Gerona y es de 1 año y medio. Y dice, oye, pues yo necesito allí un inmueble 1 año y medio para dormir. No voy a vivir porque mi casa y mi familia pues, está en Orense, pero sí necesito tener un contrato de 1 año y medio, pues tampoco sería de vivienda. Era un poco la finalidad. ¿Qué es lo que pasaba? Que como había muchos contratos
cuya elaboración dejaba mucho que desear, pues a veces pues, se tendía a ese criterio. Como el criterio de un año parecía como que daba cierta consistencia, se iba por ese camino. Pero realmente, si nos ponemos técnicos estrictos, era la finalidad del contrato. O sea, ¿para qué servía ese contrato? ¿Es para vivir? Vivienda. ¿No es para vivir? Uso distinto de vivienda. ¿Qué es lo que ocurre ahora con la vivienda turística? Que la ley de arrendamientos urbanos, en la modificación creo que es 2015, lo digo de memoria porque no me sé las fechas de memoria, introdujo un apartado nuevo, un artículo del 5E, que decía que un determinado tipo de arrendamientos, de los que están dentro de la ley, los excluía. ¿Cuáles eran este tipo de arrendamientos? Si queréis, bueno, os leo el artículo, ¿no? Hablaba de cuando se tratase de la cesión temporal del uso de la totalidad de una vivienda amueblada, equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización y con finalidad lucrativa. Es decir, lo que describe ahí tan rimbombante es lo que todos conocemos. Una vivienda que yo la entrego limpia, con las sábanas, con los electrodomésticos, con los cubiertos, que la anuncio por internet o por cualquier otro medio. Una vivienda turística. ¿Qué es lo que ocurre? Que la ley de arrendamientos urbanos la excluye siempre y cuando, que es lo que dice al final, esté regulada específicamente por una normativa turística. Ya prácticamente, o creo que casi todas las comunidades, no sé si queda Extremadura, no, han regulado, creo que la reguló hace poco, casi todas han regulado las viviendas turísticas. Entonces, si tu comunidad autónoma ha regulado las viviendas turísticas y el tipo de contrato que tú realizas con tus clientes entra dentro del paraguas de esa norma, tendrás un alquiler de vivienda turística. Si no entra de ese paraguas, pues tendrás un arrendamiento de temporada. Esa temporada puede ser de verano, puede ser vacacional. Por lo general, la mayoría de las normativas lo que establecen es, aparte de que la vivienda se ofrezca en condiciones de uso inmediato, es importante, uso inmediato, es decir, que el cliente entra a la vivienda y esté todo puesto. Si entras a la vivienda y no tienes cubiertos, no tienes platos, no tienes colchones, le faltan muebles, eso no es uso inmediato. Inmediato es inmediato, que entres y ya está, no tienes que hacer nada. Además del uso inmediato, te establecen un periodo de tiempo máximo. Máximo, ¿qué quiere decir? Que si un turista o una persona te hace una reserva para tu vivienda, ese contrato tiene que tener una duración máxima. Generalmente, creo que Galicia tiene un mes, Madrid tiene un mes, es de un mes. ¿Esto qué quiere decir? Una persona te anuncias por cualquier plataforma online, ya sea internacional o nacional, y una persona te hace una reserva de 26 días. Como es menos de un mes y tu comunidad autónoma tiene regulada las viviendas turísticas, estamos dentro de un alquiler de vivienda turística. Vamos a suponer que es de un mes y medio. Y voy a coger este porque este nos va a servir para jugar un poco. Sí. Y estamos en Galicia. Como la normativa turística gallega establece que la vivienda turística, el alquiler de vivienda turística tiene una duración máxima de un mes, si es de un mes y medio, ya no puede ser un alquiler de vivienda turística. Por tanto, vuelve a la ley de arrendamientos urbanos y estaríamos en un arrendamiento de temporada. Ese mismo caso... Perdóname, Álvaro. Entonces, déjame hacerte una pregunta para centrar un poco ese punto. Por tanto, en el caso de cualquier comunidad que tiene el límite entre el alquiler turístico y el otro en un mes, cuando una persona por una plataforma le entra una petición o hace un alquiler de un mes y medio, como tú decías, hay personas que interpretan que eso no está permitido porque la normativa específica de alquiler turístico tiene límite de un mes. Pero tú me comentabas que hay otra interpretación, que no es que no esté permitido, sino que cambia el paraguas legal que lo ampara, ¿no? Exactamente. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, que ahora no recuerdo el nombre, si quieres luego no sé si la podemos poner En al final, comentarios, sí. en los comentarios la ponemos. Era sobre el decreto de viviendas turísticas de Castilla y León. En Castilla y León tienen este límite de un mes y a casación la petición que se hacía es que ese un mes se ampliase, porque entendían que, pues esto, oye, si me viene una reserva de 2 meses, ¿qué pasa? ¿No la puedo...? No, la normativa está bien, es un mes, porque si es de normativa. Bien, ¿qué conclusión podemos extraer de esto, a mi juicio? Pues que si estás dentro del paraguas de normativa turística, ese contrato estará sometido a la normativa turística y si estás fuera de por encima de ese plazo, te regirás por la ley de arrendamientos urbanos, pero no está prohibido. ¿Por qué? Porque esta es una particularidad específica que tienen las viviendas. Por eso se llaman viviendas de
uso turístico, viviendas de finalidad turística, porque es una vivienda a la que se le da un uso turístico o una vivienda a la que se le da una finalidad turística, pero no pierde su carácter de vivienda o no debería perderlo, ¿no? Porque esto también puede traer cola, no debería perder. Claro, entonces la interpretación que comentas sobre esa sentencia, porque creo que se entrecortó un poco, era por repetir, eh, no es que esté prohibido hacer un alquiler de mes y medio o de 2 meses o de 3. Es que si lo haces, el paraguas legal que te ampara no es el de la normativa turística, sino el de la normativa de alquiler de temporada recogido en la Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿no? Yo lo interpreto así, en base a esta sentencia del Supremo que te he comentado. Claro, Yo lo claro, ¿no? interpreto así. Oye, y quería volver a la lectura que hiciste hace un momento del artículo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, porque yo creo que también nos da una pista que es interesante tener en cuenta en muchos casos, y es que introduce la palabra vivienda completa. Yo creo que eso es interesante a la hora de deshacer malentendidos. Para mí, eso aclara la cuestión de las habitaciones. Cuando se alquilan habitaciones, no estás alquilando una vivienda. Entonces, eso tiene otra normativa completamente distinta. Para mí, en mi opinión, puedo equivocarme, pero en mi opinión es que cuando estás alquilando habitaciones, estamos hablando siempre de casos de uso hotelero o similar. Todo lo que, y eso está recogido por la normativa urbanística. Nunca va a poder ser alquiler de vivienda si lo que estás alquilando es una habitación. Tiene dos lecturas. Coincido contigo en que la ley de arrendamientos urbanos, bueno, para empezar es que la ley de arrendamientos urbanos solo regula el alquiler si no me equivoco, de viviendas completas. Ujú. Hay mucha controversia, por ejemplo, cuando un estudiante alquila una habitación, ese contrato del estudiante de una habitación que se rige por la ley de arrendamientos urbanos o como no se trata de una vivienda completa, está excluida y se rige por el Código Civil. Pues hay dos líneas jurisprudenciales, hay sentencias de los dos colores. Yo comparto más la que dice que va por el Código Civil, porque como la ley de arrendamientos urbanos habla de viviendas completas, pues si es por habitaciones, pues está fuera. Y como los arrendamientos están regulados en el Código Civil, pues se rige por el Código Civil. Si nos llevamos esto al campo turístico, yo lo interpreto igual. Me explico. El 5E de la LAU te dice, por mi ley no va, esta ley que, aunque bueno, no es de derecho privado y otro es de derecho público, pero bueno, dice, por la ley de arrendamientos urbanos no van las que sean viviendas completas. Bien. Como la ley de arrendamientos urbanos solo regula viviendas completas, las habitaciones iban por el Código Civil. Cuando ahora una comunidad autónoma regula las viviendas turísticas, hay comunidades que han regulado específicamente el alquiler de habitaciones. Por ejemplo, en Andalucía está regulado específicamente. En Andalucía pueden alquilarse viviendas turísticas por habitaciones con el requisito de que el propietario viva en el inmueble. O sea, la idea que se ha desarrollado en Andalucía, que podrá ser criticada, pero a mí no me parece mala, es que si tú vas a alquilar por habitaciones, vive ahí, porque si no lo que estás haciendo es una pensión encubierta. Exacto. Entonces, tú, aparte, es una oportunidad pues, para familias que a lo mejor pues, vayan justo para a fin de mes, que puedan alquilar una habitación, o matrimonios mayores que se les haya quedado la casa grande y quieran tener un dinerillo extra, pero sin llegar a convertirlo en pensiones, sino pues ya alquilas tu vivienda completa. Ahora, ¿qué ocurre en las comunidades autónomas donde dicen el alquiler en normativa turística? El alquiler de viviendas turísticas debe ser completa, no se permite el alquiler por estancias. Pues ahora tenemos dos interpretaciones. Uno, ¿está prohibido el alquiler por habitaciones por la normativa turística? Parece ser que sí, vale. ¿Pero está prohibido el alquiler por habitaciones por el Código Civil? No. No. Entonces, a mi juicio, allí donde no está regulado está permitido. Claro. No, Aquí yo lo puede que... haber una opinión contraria, lo reconozco y se podrá justificar que no. Pero yo lo entiendo así. Si algo no está prohibido específicamente, está permitido. Entonces, como tú me hablas de viviendas turísticas y a mí la ley de arrendamientos urbanos no me ha teledirigido hacia ti, yo me rijo por el Código Civil y no estoy incumpliendo ninguna normativa. Claro, pero en lo que acabas de comentar hay un matiz que yo creo que todos tenemos un poco claro, ¿no? Es decir, eso que hay, que es la figura tradicional de compartir habitación, o una persona que tiene, pues comparte un piso, una familia que dices tú, pues que decide alquilar una habitación o 2 habitaciones porque no llega a fin de mes o porque le interesa por cualquier razón. Sí. Eso efectivamente parece que es una figura tradicional y todos nos da la impresión de que da un poco igual si lo haces anunciándolo en la farola de la esquina o en una plataforma de internet, ¿no? O sea, no puede cambiar el hecho jurídico
porque tú lo anuncies jurídico, urbanístico o administrativo, porque lo anuncies claro. por internet o en la farola de la esquina o en el supermercado. Se comparte Aparte, habitación. no tiene sentido, a mi juicio, cualquier tipo de prohibición o limitación sobre personas que viven en sus viviendas y alquilan habitaciones. Aquí hay, evidentemente, hay muchas posiciones que defienden unas ideas u otras, pero con independencia de ellas, una persona que vive en su vivienda y alquila una habitación no puede encarecer el precio de alquiler, o sea, Es porque que no es, está ocupando otra vivienda, y tampoco puede generar molestias a nadie porque la sufre el primero. es que Entonces, moral y éticamente parece como muy contra natura regular sobre lo que puedes hacer dentro de tu casa. Es como si te pueden decir, además, uy, no, no, además, no, en cada cama tiene que dormir uno, no pueden dormir dos. No, 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 no puede usted dormir en el sofá. Oiga, si quiero dormir en el sofá, dormir en el sofá, ¿no? O sea, eso es, claro, claro. socialmente no está como aceptado que te regulen lo que puedes hacer delante de la casa. Y por eso yo, de hecho, una de las entrevistas próximas que voy a tener en este canal es sobre el tema de las habitaciones compartidas. Porque yo Muy creo, bien. o sea, perdón, sobre este tema que estamos tratando, la habitación alquilada en una vivienda donde reside el, el, el arrendatario principal o el propietario, el que vive permanentemente en esa vivienda. Pero por otra parte, yo entiendo la postura de las administraciones que dice que hay que poner algún tipo de límite para que eso no sea una pensión ilegal. Me refiero, si tú vives en tu piso y compartes 3 habitaciones, pues es una vivienda compartida. Pero si yo me empadrono en un hotel, no puedo alquilar 425 habitaciones y decir que es una Claro, vivienda compartida, ¿no? claro. Entonces, A mi juicio, y no es por barrer para casa, pero creo que con Andalucía se hizo bien. ujú. A mi juicio, diciendo, bueno, pues se recoge específicamente el alquiler de las habitaciones exigiendo que el propietario de la vivienda viva ahí. Es verdad que a lo mejor lo de propietario se podía matizar y que en vez de propietario pudiese ser usufructuario o pudiese O- ser arrendatario que tenga un alquiler de vivienda, pero bueno, pero la idea, aunque pueda ser mejorada, a mí me parece buena. O sea, aquí yo estoy barriendo un poco para mi izquierda. No, no, a mí me parece fantástica. No, 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 no quería decir lo contrario. Aparte, incluso ya no opinando técnicamente sobre el tema, sino te digo, a nivel humano, a nivel incluso social, me parece que esa medida lo que lleva es, contribuye mucho a fijar población, porque lo que hace que la gente pueda utilizar su vivienda para generar una pequeña renta que muchas veces es complementaria y en algunos casos, sobre todo del rural o de zonas con economías no tan dinámicas o economías incluso estacionales que no tienen una continuidad de ingresos a todo lo largo del año, tienen altibajos, contribuye a que la gente pues puede tener opciones. Y si tú le das Claro. opciones a las personas, las ayudas a que puedan organizar su vida de la mejor manera posible, porque las vidas son muy cambiantes, las personas tenemos altibajos, enfermedades, nos casamos, nos divorciamos, tenemos hijos, mil cosas. Entonces hay que intentar que las viviendas y que el patrimonio incluso edificatorio no sea una restricción, ¿no? Entonces, cuantas más libertad de uso des a las personas garantizando la convivencia, mejor. Y lo que tú decías, el hecho de que el usuario principal de la vivienda o el propietario esté presente, pues oye, garantiza esa convivencia. Estoy al 100% de acuerdo con lo que has dicho, porque la idea es que la vivienda no sea una carga, sino que sea un trampolín. O sea, es decir, Mm, en momentos de incertidumbre que tú puedas rentabilizar tu vivienda aún viviendo en ellas. Ya no tienes la vivienda cuando las cosas te van mal, no es un problema, es una posibilidad de ingresos, es un trampolín temporal o no para conseguir ingresos y tener un poquito más de autonomía personal y libertad financiera. Y yo creo que la flexibilidad en el uso de los recursos le da a la sociedad más flexibilidad, más eficacia, más red de soporte, ¿no? Porque las familias pueden encontrar donde apoyarse. Eh, Eso es una cosa que hemos visto mucho en el sector del alquiler turístico, que cuántas familias han conseguido que no se les lleve los pisos, los bancos, gracias a alquilarlo en plataformas de alquiler turístico. En España, Bueno, de hecho, muchas de las empresas bueno, que ya son medianas empresas, empezaron así. O sea, empezaron en una situación de necesidad. Es decir, que me quitan la casa, que me quitan la casa, que me quitan la casa. Empezaron con una habitación, dos, empezaron a hacerlo muy bien, cuidar muchos detalles. Oye, pues voy a alquilar esta. Y pues con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, haciendo las cosas muy bien, pues se han creado empresas gestoras importantes. importantes que están haciendo las cosas muy y han surgido de una situación de necesidad.
O sea que es fundamental esa parte. Entonces, tenemos, por un lado, la situación de las viviendas, perdón, de las habitaciones en vivienda, que como tú dices, pues básicamente parte de esa idea tradicional de Código Civil de habitación compartida, ¿no? Que se rige por el Código Civil. Luego tenemos las viviendas que son, digamos, viviendas de nombre y turísticas o de apellido, ¿no? De adjetivo, ¿no? Es que es difícil no liarse, ¿eh? Hombre, sin duda, sin duda. Es difícil sin no liarse. Y si además Después, nos vamos a tu tierra, que tenéis viviendas de uso turístico y viviendas turísticas, pues ya eh, multiplica el lío por 2. en Galicia, la normativa gallega, que yo opino que no es mala, sí que hay que reconocer que la nomenclatura es confusa, porque tenemos Claro, vivienda turística que se abrevia con VT y vivienda de uso turístico que se abrevia con VUT, VUT, que son radicalmente diferentes. La claro, vivienda turística es un establecimiento hotelero que se dedica al turismo, pues como una casa de turismo rural o un hostal o un hotel. Y la VT es lo que decías tú antes, es la vivienda de uso turístico. claro. Oye, y una consecuencia que tiene esto, que, bueno, está implícita en todo lo que estamos hablando, es lo que ocurre, por ejemplo, con el fenómeno del IVA. Porque la vivienda convencional no paga IVA. Una habitación de hotel sí paga IVA. Y estas realidades que tenemos en el medio, ¿cómo se articula? ¿En qué casos podemos estar? Pues eso lo ha resuelto el Supremo en 2 sentencias recientes y lo zanja de una manera muy, muy clara. Si tú tienes una vivienda, físicamente una vivienda, tiene que ser físicamente una vivienda, es decir, suelo residencial, porque si no, no es una vivienda, y tú la arriendas y no prestas ningún servicio de tipo hotelero, desayuno, custodia de maletas, limpieza durante la estancia, esto no lleva IVA. Si prestas algún servicio, sí lleva IVA. Ya está. Y le da igual el nombre que le haya puesto la comunidad autónoma. De hecho, esto es algo que ya ocurre con las casas rurales. Una casa rural, en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, de hecho creo que todas excepto Baleares, no estoy seguro, pero la inmensa mayoría, la normativa autonómica te exige que sean viviendas. O sea, una vivienda en suelo rural que ahora se utiliza como casa rural. Pues tienen exactamente el mismo tratamiento tributario. Tú alquilas una casa rural, dada de alta en el registro de turismo de tu comunidad autónoma. ¿Prestas algún servicio complementario de la industria hotelera? Sí, llevas IVA. ¿No lo prestas? No lleva IVA. Zanjado. Perdona Álvaro, porque quería aclarar. Tal y como lo estás explicando, no es que lleve IVA el servicio, es que lleva IVA el conjunto. Me refiero, si yo voy a cobrar 500 euros por el alquiler y 50 euros por el desayuno, como yo doy desayuno y presto un servicio hotelero, lo que lleva IVA son los 500 euros, no los 50 del desayuno. ¿Te he entendido Claro, bien? porque en el momento que tú, por ejemplo, imagínate, dices, no, pues yo alquilo mi vivienda por un lado, exenta, y luego presto el servicio de desayuno por otro. Hay una resolución, creo que es del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, estoy hablando de memoria, que te dice que cuando los servicios se presentan de manera conjunta desde el punto de vista del consumidor, es decir, un usuario que va allí ve que hay una persona que le da la llave y le pone el desayuno. O sea, que esto, lo Que todo mismo, es un servicio. Hay que examinarlo. Entonces, ¿qué has dado? Alojamiento con desayuno, IVA. alojamiento con cualquier servicio, IVA el total del Del importe. precio. El Exactamente. precio total con IVA. Porque en Si todos es un estos casos, la jurisprudencia que hay del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea siempre apela a la perspectiva del consumidor. Claro. Siempre hay que pensarlo no como el gestor, el propietario que da. No, hay que ponerse en el lugar del consumidor. El consumidor que percibe un paquete, Una ¿no? unidad. Una unidad. Eso es lo que vehicula un poco el total. Bueno, pues creo que lo que hemos estado hablando son una serie de conceptos, la verdad es que un poco complicados de entender. Así Claro. que te pediría, Álvaro, como resumen final y para cerrar, en tus palabras esquemáticas, cuáles son esas categorías, esas cosas que la gente tiene que tener clara como idea para intentar no perderse en el mar de denominaciones normativas. Por resumirlo muchísimo, como todos los que nos están viendo, o la inmensa mayoría, serán propietarios o gestores o personas interesadas en el mundo de las viviendas turísticas, es mirar en vuestra normativa autonómica.
¿Cuál es el periodo máximo que os permite vuestra normativa para hacer un arrendamiento de vivienda turística? Un mes, en la mayoría. Pues si el alquiler es de un mes, se le aplica la normativa autonómica. Si se pasa de ese plazo, os vais a la ley de arrendamientos urbanos. Fácil. De Lo que acuerdo. estéis en Andalucía son 2 meses. De acuerdo. Oye, Álvaro, pues muchas gracias por este esfuerzo de sacar adelante estos conceptos que son tan complicados y como siempre ha sido un placer tenerte que por aquí, por el canal, que es un auténtico lujo tenerte por aquí contándonos estas cosas tan interesantes y tan complicadas. Un placer estar contigo, Juanjo, y enhorabuena por el canal y por la labor divulgativa que estás realizando, que, bueno, desde de diferentes sectores de la vivienda turística se agradece porque muchas veces hay un gran desconocimiento de las diferentes realidades de las viviendas turísticas y, oye, que haya personas como tú que quieran compartir ese conocimiento y esa sabiduría con el gran público, pues es algo que a mi juicio hay que celebrar. Pues muchas gracias, Álvaro. Un placer, como siempre, tenerte por aquí. Nada, Chao, hasta hasta luego. luego.